¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Jenny y hoy vengo a hablarles de una de las grandes películas de terror de este 2025, una reinvención de un cuento que todas las personas conocemos, pero con una mirada moderna sobre los cánones de belleza, en un mundo de fantasía con una trama visceral que juega con la sátira y un estilo de época que se destaca por una dirección de arte que es hermosa y grotesca a la vez. Hay bastante body horror e incluso cerca del final me generó alguna que otra arcada por ciertas cosas muy buenas que no me esperaba para nada. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata La hermanastra fea. Película noruega de fantasía de terror que se estrenó el 23 de enero del 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde el servicio de streaming norteamericano Shudder adquirió los derechos para agregarla a su plataforma de contenidos exclusivos de terror, y desde este viernes 9 de mayo se encuentra disponible para verla en algunas regiones, por lo que si la buscan la van a poder encontrar fácilmente. Tiene una duración de 1 hora con 45 minutos con un guión escrito y dirigido por Emily Bridgefeld, siendo esta película su ópera prima con la que debuta en la industria, basándose como inspiración en el clásico cuento de hadas de La Cenicienta. La trama nos sitúa en una sin especificar y se nos va a presentar una joven llamada Elvira que junto a su hermana Alma y su madre Rebeca están viajando en un carruaje a la casa del hombre con quien se casó su madre. Este nuevo padrastro vive con su hermosa hija Agnes en una deteriorada casa y, para mala suerte de ambas familias, este hombre muere repentinamente mientras está cenando, y encima, para peor, resulta que este señor, que se había presentado como alguien adinerado, en realidad estaba en una completa ruina, por lo que ahora Rebeca se tendrá que hacer cargo de todos los gastos de esa casa y de cuidar también a su nueva hijastra. Y recordemos que estamos en una época medieval y Rebeca no es una mujer muy agradable que digamos, y empieza a ser muy cruel con Agnes y a tratarla como la sirvienta de la casa que tiene que obedecer todo lo que ella y sus hijas le pidan. Al poco tiempo llega la noticia de que va a haber un baile para todas las jóvenes que tengan la edad para ser elegidas por el príncipe Isaac como su futura esposa, y la noticia para Agnes es como una posibilidad de poder escapar de su horrible vida con Rebeca y sus hermanastras, pero para Elvira es la oportunidad de que sus sueños más preciados se hagan realidad. El tema es que Elvira vive siendo comparada con Agnes, que tiene una belleza considerada hegemónica, algo que su madre se lo remarca a más no poder, y es por eso que decide invertir lo poco que tienen en ciertas operaciones primitivas para mejorar la apariencia de Elvira, para que de esa forma consiga un buen marido en ese baile. Tenemos una estructura clásica simple y completamente lineal, tiene alguna que otra escena onírica que es parte del mundo de fantasía con el que anhela nuestra protagonista, pero de eso hablaré un poco más en el apartado con spoilers, porque claramente es una crítica al concepto o idealización romántica que generan estos cuentos de princesas. Estamos en una época donde se están haciendo muchas adaptaciones de los clásicos cuentos de hadas atravesados por el género del terror. Algunos la verdad son muy buenos y otros no tanto, pero lo que más rescato es la idea de reinterpretar algo que por sí ya había tomado otro enfoque, porque imagino que al día de hoy todos sabemos que los cuentos originales no eran tan inocentes como Disney nos viene vendiendo hace varias décadas, y la directora es consciente de esto, por eso también toma ciertos recursos ya vistos en muchas de esas adaptaciones y las utiliza para reforzar su crítica a los estándares de belleza. Imposible no pensar en la sustancia mientras estamos viendo esta película, porque tiene muchas cuestiones similares en cómo se desarrolla la historia, sus cuestionamientos y la utilización del body horror para retratar de manera más gráfica lo que está criticando. Pero la directora noruega utiliza un enfoque distinto al que había utilizado Coralie Farja en su película, porque acá utiliza el cuento de hadas para analizarlo como una primera aproximación de la presión social que enfrentan muchas mujeres sobre los estándares de belleza. No es una novedad que los cuentos siempre fueron una manera de moldear ciertos valores o ideas, como también desarrollar la imaginación en los niños. En este caso, la directora Emily Bridgefeld elige adaptar el cuento de La Cenicienta, inspirándose en la versión de los hermanos Grimm para escribir el guión, y le da una vuelta de tuerca invirtiendo los roles de los personajes, porque en esta historia la familia que maltrata a Cenicienta es la protagonista de la historia. Un recurso narrativo que también está muy de moda si pensamos en Wicked, Cruella o Maléfica, donde se busca que entendamos por qué estas mujeres se convierten en villanas y simpaticemos con ellas, algo que acá también sucede, pero está llevado a un extremo gráfico de horror corporal, enfocándose en la idea de belleza o de búsqueda de belleza y la rivalidad que se genera entre Elvira y Cenicienta.
Para esto también se utiliza un tono de sátira que va acorde con el mundo medieval de semi-fantasía que vemos, y digo semi porque no es por Things, pero tampoco es El baño del diablo. Tiene elementos de época como también cosas muy actuales, de forma tal que los espectadores entiendan perfectamente a qué se está haciendo referencia, y además el tono de humor negro que maneja enfatiza en ciertas cuestiones y hace que las escenas de gore sean más llevaderas. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, como venía diciendo, los roles de los personajes están invertidos, lo cual es una manera de cuestionar también la narrativa de estos cuentos tradicionales. Todos sabemos cómo es la historia de Cenicienta y siempre se remarcaba que sus hermanastras envidiaban la belleza de esta chica y por eso la trataban mal. Si uno piensa detenidamente el cuento, el conflicto en realidad era que la maltrataban y la obligaban a hacer todas las tareas de la casa porque le tenían recelo. Después obviamente el cuento tiene otras cosas como el amor verdadero, la resiliencia y la justicia, que también son debatibles, pero que no vienen al caso, por lo menos en esta película. Por lo cual no me parece mal esta construcción del punto de vista desde la mirada de Elvira y entender el por qué ella es mala con Cenicienta. Primero por su madre, que representa el mandato del lugar que ocupaba la figura de la mujer, donde la única forma de ascender socialmente era a través del matrimonio, y lo segundo vendría a ser las historias de amor o las fantasías idealizadas de un romance que se transforman en el sueño o el objetivo de una chica inocente que, como vemos, es Elvira al comienzo de la película. Es decir, una joven que cree que lo más importante en la vida es el amor, enamorarse de alguien que la pueda cuidar y proteger y obviamente casarse con esa persona, ideal entre muchas comillas, que se refuerza mucho más si ese ideal es alguien inalcanzable como un joven y apuesto príncipe, y esto mismo es la gran crítica de estos cuentos de hadas y cómo terminan generando esas idealizaciones. Y ahí es donde aparece la figura de Cenicienta ocupando el rol de antagonista, porque su entorno la ve como alguien mucho más hermosa que Elvira, entonces esto la transforma en una rival que impide que sus sueños se puedan llegar a realizar. Y vemos como eso es una construcción social generada por su madre, porque al principio Elvira la admira a Agnes como una hermana mayor, pero su madre, que representa la figura femenina machista que fomenta esta rivalidad entre mujeres, le sugiere todos los cambios estéticos que se tiene que hacer como para ser más linda que Cenicienta, como también las actividades y la ropa que tiene que usar para gustarle a los hombres. Y acá la verdad me parece muy sensato utilizar la figura de la madre para retratar el machismo en su máxima expresión, cosa de evitarse las típicas críticas tontas de otra película de terror donde todos los hombres son malos, pero tiene sentido también porque la directora busca interpelar en principio al público femenino. También algo que me parece interesante es el rol que ocupan los otros personajes. Fíjense que Cenicienta no es la chica inocente y virgen que solemos ver siempre, sino que es una mujer que se siente cómoda con su cuerpo y que explora su sexualidad con el chico que trabajaba también para su madrastra. Y no solo eso, sino que es el personaje que remarca lo que venía diciendo de movilidad social. Ella le dice que el baile y que el príncipe se enamore de ella es la única forma de poder escapar de la vida actual que tiene, lo cual rompe completamente con la idealización romántica que solemos tener de ella. Y después está el personaje de la hermana, que es como la chica sensata que trata de ayudar a Elvira en toda situación. Su ropa nos da un indicio de que tiene un pensamiento muy distinto al de su hermana, e incluso hay una escena en la que tiene un atuendo característico de las sufragistas, dando a entender su posición contraria a las ideas de su madre. Incluso vemos que ella oculta su menstruación para que su madre no quiera obligarla a pasar por lo mismo que está haciendo con su hermana. Lo primero que hay que destacar es que hay un excelente trabajo a la hora de crear este entorno de época que nos genera la sensación de que estamos viendo un cuento de hadas. El vestuario, los decorados, el baile y los lugares elegidos refuerzan muy bien el estilo de fantasía que la directora está buscando, pero al igual que invierte los roles de los personajes, le da también otro sentido a esos decorados como para generar una sensación de pesadilla. No es que son castillos o mansiones luminosas, sino que todo busca mostrarse con un deterioro, desde la casa en la que viven hasta el cuerpo muerto del padre de Cenicienta que nunca entierran. Hay una decisión de mostrar cómo todo está podrido, que viene también con esta idea de lo que importa es lo que hay adentro, que hace referencia a la lombriz solitaria que se come todo y crece dentro del cuerpo de Elvira. Esta solución que la madre le da es una clara referencia al famoso Ozempic, que hace adelgazar y rejuvenecer a las celebridades, como también una metáfora del monstruo que funciona como un mandato que está arraigado adentro de cada uno de nosotros. Lo mismo sucede con cada procedimiento estético que la protagonista se hace, que tiene un impacto
muy grande en los espectadores por la forma medieval y primitiva con la que se realizan, pero que no dejan de ser un reflejo de lo que representan hoy en día las modificaciones en el cuerpo, como también la decisión de mostrar de que a pesar de estar en la ruina, la madre elige invertir en operaciones, ropa y demás cosas para mejorar la apariencia de su hija y de esa forma también atraer la mirada de los hombres o de un otro, donde acá se presenta un debate que siempre está latente cuando hablamos de cirugías o cambios estéticos, de si una persona lo hace para sentirse bien con uno mismo o con la mirada que el otro tiene sobre uno, sumado a que hoy en día el éxito pareciera estar ligado al cómo te ves, una sociedad donde se escucha mucho el discurso de quererse uno mismo, valorarse y demás cuestiones de autoayuda, pero que contrariamente también vemos que lo promueven personas que buscan verse bellas, saludables y muy atléticas, lo cual genera como una dicotomía que la película busca retratar de una forma brutal, porque tiene unos efectos especiales que están muy bien logrados y te hacen apretar el estómago de lo repugnante que se ven. Para mí La Hermanastra Fea es una de las grandes películas de terror que nos dio por ahora este 2025. No voy a negar que cuando utiliza un estilo de época mezclado con horror, hace que ya de por sí lo mire con mucha más atención que en otros casos, y ni hablar de cuando hay tantas cosas viscerales. Como diría la Joaquí, no es una película tímida ni a palos, porque tiene vestuarios de época, body horror, crítica social, humor negro, desnudez, vómitos y monstruos que son reales, porque si no te traumaron de niño con el tema de la lombriz solitaria, entonces la verdad no tuviste infancia. O sea, qué escena más impresionante. Hace rato algo no me generaba tanta repulsión de ver como lo fue esa secuencia, y por eso mismo le sumé medio punto más, y hay que decir que últimamente los nórdicos vienen dando que hablar con todas sus producciones. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido, y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.